Muy buenos días. A nombre del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia que está incorporada a un ciclo de conferencias que llevamos en todo el semestre a cargo de la División de Universidad de Derecho. El día de hoy tenemos, la verdad, el gusto y el honor que nos acompañe el maestro Ricardo Peralta Saucedo, sobre todo porque ustedes van a ver que dé una lectura muy sucinta de su amplia trayectoria académica. Es un maestro joven que tiene muchísima experiencia de alguna forma y que desde luego afortunadamente es maestro de nuestra facultad de Derecho. El día de hoy el maestro Ricardo Peralta Saucedo nos va a hablar de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General de la República, una etapa de transición indudablemente importante y que es muy actual dada la reforma de la Constitución y que precisamente es lo que se está viendo en este momento. El maestro Ricardo Peralta Saucedo es maestro en Derecho Constitucional y Administrativo por la UNAM, titulado por la vía de desempeño académico, alcanzamos por el 9.60 y sobre todo que con mención honorífica. Es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde además desde hace 10 años es académico de nuestra facultad y ha dado, entre otras materias, las cátedras de Teoría de la Ley Penal y del Delito, Derechos en particular, Derecho de Integración Económica y Régimen Jurídico del Comercio Exterior, Argumentación Jurídica y Juicio Oral Penal. Cuenta con estudios en Procuración de Justicia, Delincuencia Organizada, Seguridad Nacional y Sistema Penal Oral y Adversarial, así como en Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción. Fue capacitado por la Policía Nacional Francesa en Investigación Judicial. Ha impartido diversos diplomados, tanto aquí en la Facultad de Derecho como en otras instituciones de educación superior, con temas relacionados con el Sistema Nacional Anticorrupción como política pública en México, la corrupción sistémica en México, propuesta de solución, y también ha dado estas conferencias en las cámaras tanto de diputados como senadores, Congreso de Sinaloa y de Michoacán. Ha escrito más de un centenar de artículos sobre la corrupción en los principales medios de comunicación nacionales y extranjeros, además de tener espacio semanal en varios medios impresos y electrónicos, ser articulista de diversos medios de difusión nacional. Ha ocupado diversos cargos en la administración pública en procuradurías tanto locales como en la federal, y también ha ocupado hasta octubre de 2015 fue secretario técnico de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, director de operaciones de la Policía Ministerial de los 125 municipios del Estado de México, director de Asuntos Internos de la Procuraduría General de la República, Dirección de Protección a los Derechos Humanos en la Procuraduría General de la República, agente del Ministerio Público en la Procuraduría General de la República, subdirector de Evaluación y Seguimiento de Conductas del Personal Interno, pero también en la iniciativa privada. Fue director general jurídico a nivel nacional de la Transnacional Chilena Alto México y por más de 10 años en Grupo Autofin, director jurídico y representante legal de más de 80 empresas que integran ese corporativo. Pues la verdad es que, como les decía, y no les decía, el maestro tiene una gran trayectoria académica y por ello es que, maestro, damos la bienvenida y qué bueno que estés ahí con nosotros. Muchas gracias, compañeros. Como siempre es un gusto. ¿Se escucha? Siempre es un gusto estar con ustedes. Quiero darle las gracias a la Facultad de Derecho, especialmente al doctor Raúl Contreras Bustamante, porque ha fomentado que estas conferencias que se dan los sábados, se imparten los sábados, tengan un interés no solamente de carácter académico al interior de la Facultad de Derecho de la Universidad, sino son temas de interés nacional. El hecho de hablar de corrupción a mucha gente le parecía como algo extraño cuando es lo que más vivimos en nuestro país. Hablar de justicia en una facultad como la de nosotros, con algo tan novedoso como es ahora la modificación constitucional y la creación de la Fiscalía General de la República, pues es obviamente una de las modificaciones más importantes de los últimos
próximos 100 años. También quiero agradecer al maestro Fausto Razo, director del Sistema de Universidad Abierta, que también nos ha dado la oportunidad y nos ha impulsado a los profesores para que participemos en estas conferencias. Por supuesto, quiero dar las gracias a mis alumnos, exalumnos, que nunca fallan en estas conferencias. Siempre digo, a manera de broma, de que a los amigos se les conoce en la cama, en la cárcel y en las conferencias. Así que bienvenidos siempre por estar aquí. A mis alumnos, que los veo cada sábado, por supuesto, también a los compañeros de la FES Acatlán que nos hicieron el favor de venir por aquí. Muchas gracias por estar también aquí. Amigos también de la Escuela Libre de Derecho, de la Universidad Iberoamericana, también amigos que vienen del ITAM, que están aquí presentes y que se han interesado en este tema novedoso. Es la primera conferencia que se da sobre este tema tan importante en la Facultad de Derecho. Y vamos a irnos muy rápido, aunque es muy breve la información, verán ustedes que es muy sustanciosa. Lo trataré de hacer de la forma más dinámica. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que esta modificación de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General de la República ha tenido una serie de complicaciones de información de carácter mediático que hay que aclararlas en todos los frentes que nos encontremos, principalmente en este que es el más importante, que es el medio académico. Ustedes, como estudiantes de Derecho, algunos abogados que se encuentran aquí, profesores de la Facultad de Derecho, deben de ser los primeros en conocer cómo se están dando exactamente estas modificaciones legales y cómo entender la diferencia entre la Fiscalía General de la República, que todavía no existe, la diferencia entre esta y lo que significa la Fiscalía Anticorrupción. Y ese es el gran entramado, la gran confusión que se ha venido dando en los medios de comunicación. Y quiero empezar por ahí. La modificación de la Procuraduría General de la República a Fiscalía General de la República nada tiene que ver con la creación de la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía General de la República, y ya lo veremos a detalle, tiene que ver con iniciativas que tienen como origen la reforma político-electoral de 2014. Y la Fiscalía Anticorrupción forma parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, que fue creado también con la modificación del artículo 113 constitucional y forma parte de las 7 sillas que integran ese Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Por qué en este momento sí es importante la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, en virtud del Sistema Nacional Anticorrupción? Porque no se ha hecho el nombramiento del fiscal anticorrupción y el jefe jerárquico del fiscal anticorrupción pues es el procurador actual y por eso ocupa esa silla, sin ser parte del Sistema Nacional Anticorrupción. El procurador sustituye al fiscal anticorrupción. Entonces, partiendo de ahí, aunque no tendría mucho que ver el fiscal general de la República en el Sistema Nacional Anticorrupción, ni el procurador, a la falta del nombramiento del fiscal anticorrupción tiene todo que ver, porque no hemos podido terminar de implementar el propio sistema. Bueno, vamos a hacer una historia que es lo más importante desde mi punto de vista. En principio, ¿cuál es el origen del Ministerio Público? El Ministerio Público en nuestro país, el Ministerio Público mexicano, tiene 3 orígenes. El primero de ellos es el origen español, también el Ministerio Público francés y por supuesto el Attorney General de Estados Unidos, que ahora lo veremos a detalle. Es muy importante conocer la historia de la Procuraduría General de la República, ya veremos más adelante a detalle, pero en principio les puedo decir que algunos autores no reconocen, por ejemplo, que el Attorney General norteamericano forma parte del antecedente de la Procuraduría General de la República y solamente reconocen a 2, al español y al francés. Vamos a empezar por el español. En este caso, el español marca la figura del Ministerio Público Fiscal. Y hay una frase que ahí lo pueden ver en español antiguo que dice que no traten ellos, es decir, el rey y los obispos, el pleito por sí, sino por sus mandaderos. Es
una de las primeras figuras de la representación legal del Estado, por llamarle de alguna forma a la corona española, en esta parte del Ministerio Público, como un origen de la representación legal como ahora la conocemos. Vamos a ver en cada una de estas descripciones, no solamente este tipo de información, sino también, mejor sí con la luz por favor, muchas gracias. Van a ver ustedes, sí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí. Van a ver ustedes cómo muchas de estas figuras hoy tienen que ver no solamente con parte de nuestra legislación, sino vamos a ver más adelante en la legislación mexicana los temas relacionados con conflicto de intereses y el nepotismo, desde dónde viene esa figura y que ya estaba legislado, y cómo hemos venido modificando la legislación y que todavía tenemos las mismas prácticas en el Estado de Derecho, porque nuestras leyes son muy novedosas, nuestras leyes son de avanzada. Realmente creo que el Poder Legislativo ha hecho bien su trabajo. El serio problema que tenemos en nuestro país es la ausencia del Estado de Derecho, es decir, la falta de aplicación de esas normas como debe de ser. Otro punto importante del derecho español colonial tiene que ver con la figura de los patronos fici. Esos patronos eran designados para representar los derechos de la corona en toda la colonia, principalmente en Hispanoamérica, no solamente en México. Y esta figura, esta magistratura como tal, vela por los intereses también del Estado, es decir, también fortalece la representación legal de la corona en la colonia. Otra forma de origen dentro del Ministerio Público mexicano tiene que ver con el fuero juzgo. Ahí hace referencia de igual forma a la representación legal de la corona a través de los personeros del rey. Estos personeros del rey, que no solamente son representantes legales, sino como tal, defensores de los intereses, no solamente de carácter fiscal, es decir, el tema de la contribución de impuestos, sino se empiezan a involucrar más en la representación de carácter legal, la relación con los colonizados, cómo empezar a instaurar el derecho español en estas zonas colonizadas de Hispanoamérica. Por ejemplo, en Castilla se empiezan a dar las primeras actuaciones del Ministerio Público, no solamente para el tema de contribuciones, como ya lo mencionaba, sino también para la investigación de delitos. Desde aquí empieza ese nexo. No era el poder ejecutivo, pero era una relación monárquica, pero dependiendo la investigación de los delitos a través del Ministerio Público, es decir, se empieza a hacer valer el ius puniendi, es decir, la facultad exclusiva del Estado para castigar. Estoy poniendo en cada una de estas láminas, como ustedes pueden ver, los distintos logos que ha tenido la Procuraduría General de la República desde el año 1900, que fue cuando se fundó, vamos a verlo en específico. Desde el año 1900 hasta nuestros días van a encontrar ustedes logos incluso de nuestra Procuraduría con el escudo nacional a la mitad, y eso fue lo que ocurrió hace algunos sexenios, como ustedes recuerdan, no solamente en la Procuraduría, sino prácticamente en la Administración Pública Federal. Todos los logos se encontraban con el símbolo patrio partido a la mitad. Yo no sé si eso tenga algún simbolismo, pero finalmente así lo utilizaron. Finalmente España legó a toda Hispanoamérica esta figura del procurador fiscal. Ese procurador fiscal que solamente era el encargado de revisar y de recaudar los impuestos hacia los colonizados. En este caso, como tal, del promotor o procurador fiscal no tenía nada que ver con la investigación de los delitos que se cometieran. Vamos a pasar ahora al origen del Ministerio Público francés. Ahí tenemos una imagen de Felipe el Hermoso, quien dictó una ordenanza para que se crearan los procuradores del rey. Estos también eran muy similares al derecho español, es decir,
se encargaban de vigilar y sobre todo de ayudar a la contribución, a recaudar todo lo que tenía que ver con las contribuciones, no solamente dentro del país, es decir, dentro de Francia, en las distintas formas del reino, sino también en los países colonizados. Después de la Revolución Francesa es cuando se crea como tal la disposición de crear ese ministerio público, también sigue representando a la corona francesa, pero empezando a hacer actividades de investigación de los delitos. Esta es la primera vez que se da en toda Europa esta figura del Ministerio Público, y del Ministerio Público además adscrito a un tribunal que solamente velaba por la investigación de todo tipo de delitos. Pero este tipo de delitos principalmente eran los que agraviaban a la corona. Por supuesto también entre particulares, pero en particular en la representación a los intereses de la corona. También, y desde entonces, se crea el Código de Instrucción Criminal. Este código, vamos a llamarlo de esta forma, es el antecedente del Código Penal francés, donde se estipula la tipificación de los delitos de entonces, y que por supuesto es un legado para el derecho hispanoamericano, no solamente de nuestro país. Por último, como fuente del Ministerio Público Mexicano, tenemos al Attorney General. Como ustedes saben, el Attorney General depende del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, tiene una figura muy importante a nivel Secretaría de Estado, representa los intereses no solamente de los Estados Unidos frente a otras naciones, sino al interior las controversias constitucionales del presidente con los gobernadores de los Estados Unidos. Esta posición es muy importante entre los Estados Unidos y tiene un origen en Inglaterra en 1277, que es designado por el por el rey, y es la primera vez que se da una posición democrática para la elección de esta figura, es decir, se hace una selección de entre los más importantes juristas. No era solamente a quien le tengan más confianza, con quien tienen una mejor relación, sino empezamos desde ahí la posición de la meritocracia, es decir, quiénes son los mejores para ocupar los cargos públicos y no a quienes tienen más amistad con quien designan. En esta parte de Attorney General, no solamente hasta ahora, donde la posición de este fiscal general de los Estados Unidos es una inspiración incluso ahora en el nuevo sistema de justicia penal para nuestro país. Por eso es que hay algunos autores que no consideran a esta figura como el origen del Ministerio Público Mexicano. Por supuesto que lo es, incluso ahora con la reforma del 2008 constitucional, cuando se modifica el nuevo sistema de justicia penal, por supuesto que es parte de una inspiración, y hoy parte de esta forma de funcionar de la justicia, de la investigación y de la procuración y administración de justicia tiene mucho que ver en la inspiración de esta figura de los Estados Unidos. La información de la historia de la Procuraduría General de la República es vastísima. Sin embargo, vamos a tratarlo de tomar lo más importante, lo más representativo, en este caso en la Constitución de Apatzingán. Nos estamos saltando prácticamente 30 años de la historia de la Procuraduría, pero es muy importante que ustedes verifiquen en esa parte, porque después de después del decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, es decir, la conocida Constitución de Apatzingán, se crean dos fiscales, uno para lo civil y otro para lo criminal. Entonces, estos dos fiscales no tenían ninguna adscripción, porque ya veremos más adelante que posteriormente el fiscal tenía la adscripción a la Suprema Corte de Justicia, es decir, no formaba parte del Poder Ejecutivo. Cuando nace, en principio, forma parte del Poder Ejecutivo, como a la fecha lo tenemos, pero posteriormente, y lo vamos a ver más adelante, forma parte ese fiscal y también incluso otra figura distinta, el fiscal y el procurador, son dos figuras que pertenecen a la Suprema Corte de Justicia, pero en este caso se crean estas dos figuras de fiscal, y este fiscal como tal solamente atiende circunstancias de interés estatal, pero no de representación social.
es decir, interés de carácter civil y de carácter penal, pero solamente del gobierno, son representantes del gobierno. Ahí todavía no se da la figura como hoy lo tenemos de representación social de los gobernados. Entonces, esta figura que nace con la constitución de Apatzingán tiene el primer nacimiento para evitar el nepotismo, es decir, no se permite que familiares cercanos desde el primer hasta el cuarto grado consanguíneo puedan trabajar cerca de cualquiera de los dos fiscales. También en este caso es la primera ocasión en la que no se da la posibilidad de que puedan ser reelectos. Todo esto, si ustedes se dan cuenta, y más adelante cuando lleguemos a las reformas y a las propuestas constitucionales para la creación de la Fiscalía General de la República, dense cuenta que hace más de 100 años no estaban equivocados. El motivo del por qué no deben de trabajar familiares en estos grados consanguíneos y mucho menos ser reelectos tiene que ver con el equilibrio de poder y sobre todo en un tema tan importante como es la administración de justicia. Nos pasamos ahora a la Constitución de 1824. En la Constitución ya es cuando se integra al fiscal dentro de la Suprema, como hoy lo conocemos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en aquel entonces la Corte Suprema de Justicia. Es la primera vez que se da ese número de ministros, son 11 ministros distribuidos en 3 salas y de un fiscal. Es decir, la procuración y la administración de justicia en un solo ente. Fíjense cómo lo estoy diciendo. Podríamos hablar entonces que son juez y parte, porque quien investiga también sanciona. Por eso, con los años fue necesario separar la procuración de la administración de la justicia y, por supuesto, crear esa representación social donde se represente precisamente, valga la redundancia, a la sociedad frente a quien, no solamente la representación del gobierno, sino de la sociedad frente al gobierno. Es decir, es la primera ocasión, a partir de la creación de la Procuración de la República, que se busca lo que yo he venido mencionando, que es enfrentar a la justicia contra el poder. Los requisitos son muy importantes. Como ustedes pueden ver ahí, en principio, pues, estar instruido en la ciencia del derecho, pero hay una, obviamente por la época, se mencionaba que tendría que ser ciudadano natural de la República o haber nacido en cualquier parte de Hispanoamérica, con tal que tuviese la vecindad de 5 años cumplidos en el territorio de la República. ¿A qué se refiere esto? Pues tiene que ver con el arraigo nacional. No solamente que tenga conocimiento de derecho, sino que tenga una parte muy importante que han perdido los servidores públicos, que es sensibilidad social, saber en dónde están parados. Hoy muchos servidores públicos han perdido esa sensibilidad social para hacer una de las actividades más nobles dentro de la actividad pública, que es el servir a los demás. ¿Cómo pretender servir a los demás si no se tiene esa sensibilidad social para hacerlo? No solamente el conocimiento de las leyes, la práctica, sino tener esa sensibilidad social para aplicar la ley. Desde entonces se tomaba en cuenta precisamente que hubiera esa vecindad. La elección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia estaba a cargo de las legislaturas de los estados. Esta parte es también muy relevante, que tendremos que discutirla, si para el nombramiento de los fiscales generales en cada uno de los estados de la República, del fiscal general de la República, de los fiscales especializados en la anticorrupción y de delitos electorales, se tendría que tomar en cuenta también a las legislaturas de las entidades federativas. Hoy se ha convertido de manera centralista y se ha convertido también en una cuota de los partidos políticos. Yo creo que es momento de volver a tomar en cuenta a las legislaturas, al país entero, aunque tienen representación con los senadores y los diputados federales. Es momento de descentralizar la toma de decisiones porque impactan a todo el país. El nombramiento no solamente de fiscales, sino de secretarios de Estado, de servidores públicos de primer nivel, es decir, se tiene que democratizar la toma de decisiones en la designación de funcionarios, donde la ciudadanía en principio esté de acuerdo que ellos son los que van a hacer el trabajo que nos impacta como ciudadanos. Bajo esa misma Constitución se consideró dar igual jerarquía
a los magistrados integrantes de esta Corte Suprema que al fiscal, es decir, el mismo nivel jerárquico. De ese nivel era la importancia que le daban precisamente a la creación de la Fiscalía de Investigación de Delitos. Pasamos a la Constitución Centralista de 1836. Entonces, también, como en la anterior Constitución, sigue teniendo los 11 ministros y el propio fiscal. De igual forma, se reitera la categoría de ministros al del propio fiscal y se modifica de magistrados a ministros. Es la primera vez que se le da esa concepción a la Corte Suprema de Justicia. También es la primera ocasión que se dan esos requisitos para ser parte de la Corte Suprema, y si ustedes pueden ver, son prácticamente los mismos que para ser fiscal. Entonces, desde entonces se reviste esa gran importancia, y posteriormente viene la división de la Fiscalía y la Procuraduría, y por supuesto la separación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les decía yo, son los mismos requisitos: tener un mínimo de 40 años, no haber sido condenado por algún crimen en un proceso legal, ser letrado y en ejercicio de esta profesión, es decir, licenciado en Derecho, con al menos 10 años de esa profesión. Se reitera también que si un diputado, senador o consejero fuere electo ministro o fiscal de la Corte Suprema, deberá preferir la elección para este cargo. Digamos de otra forma, con esto se evitaba lo que hoy conocen como los políticos chapulines, es decir, que brincan de un cargo a otro con o sin experiencia, simplemente que los designen, como si fuera una bolsa de trabajo abierta, y el desempeño de esa función no tuviera la necesidad de tener experiencia para ejercitarlo. Entonces es la primera ocasión que se rompe, o por lo menos se menciona, que si van a postularse para una posición en particular, es para ello y se tiene que dar esa prioridad. También en esa Constitución se prohibía a los ministros y fiscales actuar como abogados, como apoderados en los pleitos y fungir como asesores o árbitros de derecho o arbitradores. A los fiscales de los tribunales superiores de los departamentos se les aplicaba el mismo tratamiento. Es la primera vez en la legislación mexicana que podemos hablar lo que hoy conocemos como conflicto de intereses. Recuerdan ustedes que parte del nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción tiene que ver con esta propuesta de la Ley 3 de 3, que no es otra cosa que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Esta Ley 3 de 3 tiene que ver precisamente con tres obligaciones que tienen los servidores públicos, que es la de conflicto de intereses, la declaración patrimonial y la declaración de impuestos. Entonces ya avanzamos a dos, que es el nepotismo, en la antepasada Constitución que vimos, y esta que es la de conflicto de intereses. Aquí viene ya el origen del Procurador General de la Nación. La primera parte viene en 1853, donde señala en esta Constitución que para los intereses nacionales sean convenientemente atendidos en los negocios contenciosos, que versen sobre ellos, ya estén pendientes o se susciten en adelante, promover cuando convenga a la hacienda pública y se procede en todos los ramos del conocimiento necesario, en los puntos de derecho, se nombrará un Procurador General de la Nación con sueldo de 4,000 pesos, honores y condecoración de ministro de la Corte. Es la primera vez que se da también, no solamente como ustedes pueden observar aquí cuáles serían sus funciones, sino su salario y la homologación a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Omití en la presentación, pero también dentro del propio artículo venían una serie de consideraciones, por ejemplo, que tendría que ser llamado como señoría, su señoría. Y lo omití no porque no sea un tema importante, pero lo omití porque creo que hoy está no solamente en desuso, sino no creo que fuera importante, simplemente se me hace curioso hoy comentarlo, que dentro de la propia legislación señalara cómo tenía que ser referido a ese procurador de entonces. Que aunque ustedes saben, por un tema de formalismo, los abogados, cuando nos dirigimos a un juzgador,
lo señalamos de igual forma como su señoría. Pero para que vean ustedes desde dónde viene esa práctica de comunicación entre los que tenemos esta comunicación de abogados, que para otras carreras, que también aquí veo algunos amigos que vienen de la Facultad de Contaduría y de Ciencias Políticas, les parecerá un tanto cuanto extraño que utilicemos ese tipo de lenguaje, pero así hablamos los abogados también. Tenemos la ley de Lares y la institución del Ministerio Público. Esta ley de Lares, que fue expedida el 16 de diciembre de 1853, se instituye la organización del Ministerio Público como dependiente del Poder Ejecutivo. En primer término, se separa entonces ya del Poder Judicial, donde depende la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en este caso en particular, dice que es el encargado de defender o cuidar los intereses nacionales en los siguientes casos: en los negocios que se sigan ante cualquier autoridad judicial, en los contenciosos administrativos, en los asuntos de expropiación, así como en todos los que tengan interés en la hacienda pública o se afecte su jurisdicción especial, y en todos los demás que prescriban las leyes. Este es el preámbulo. Estamos a 5 años de la creación de la Procuraduría General de la República. Vienen una serie de discusiones previas a la creación de la Procuraduría General de la República. Solamente hice una síntesis de las discusiones de los constituyentes de entonces, que pareciera que estamos hace 100 años viviendo las mismas circunstancias sociales, económicas de nuestro país. La corrupción rampante que hoy vivimos no era tan evidente en aquel entonces, las condiciones eran completamente diferentes. Sin embargo, sí las sociales y las económicas eran muy similares. Y en las discusiones institucionales de cómo crear una Procuraduría General de la República, entonces, estamos sentados en el mismo lugar. ¿Cómo crear ahora una Fiscalía General de la República? ¿Bajo qué condiciones? Ahora le estamos no solamente adicionando uno de los temas más importantes que tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas a la creación de la Fiscalía General de la República. Pero si ven ustedes, en la propia opinión de los constituyentes de entonces, fíjense lo que dice uno de ellos: el pueblo no puede delegar los derechos que debe de ejercer por sí mismo. Todo crimen es un ataque a la sociedad. Se reclama para el ciudadano el derecho de acusar. Es decir, había la discusión de que el Ministerio Público no tendría que ser un representante social, sino nada más representante del Estado. Entonces los ciudadanos nos encontramos en total estado de indefensión. Hoy, teniendo una representación social, nos seguimos encontrando en un estado de indefensión. Sin embargo, eso es lo que queremos modificar en nuestro país: que el Ministerio Público verdaderamente represente los intereses de los gobernados, y por qué no decirlo también, los procuradores que representen los intereses de la nación representando al gobierno de México, pero donde todos seamos beneficiados y no solamente una parte de la población. Aquí en estas discusiones se sustentó por primera vez como algo indispensable, vital para la vida institucional, la creación del Ministerio Público. En esta Constitución de 1857 surge de este Congreso Constituyente y se incorpora la existencia del fiscal y la del procurador general, ahora dentro del Poder Judicial. Es decir, de nueva cuenta, estamos en una discusión si depende del Poder Legislativo, del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo. Posteriormente vendrá la división, que lo veremos más adelante. En el texto constitucional se declara que la Suprema Corte de Justicia estaría compuesta por 11 ministros. Como pueden ver ustedes, constitucionalmente hablando, las últimas 3 constituciones siguen manteniendo ese mismo número de ministros. Y son 11 ministros propietarios, 4 supernumerarios, un fiscal y un procurador general. Se equipara de igual forma a los ministros, al fiscal y ahora también a la figura del procurador general, estableciendo como requisito para poder ser electo en cualquiera de estos cargos tener instrucción en la ciencia del derecho, ser mayor de 35 años y ciudadano mexicano por nacimiento.
Habíamos hablado en las anteriores constituciones que fuera avecindado o nacido en Hispanoamérica, en cualquier parte de Hispanoamérica, es decir, todavía venía un arraigo muy importante de carácter colonial. Esta es la primera vez que se da un cambio hacia una parte completamente nacionalista y que se reconoce como tal a la tierra mexicana. La duración de estos cargos se limitó a un sexenio. El 29 de julio de 1862 se dicta el reglamento de la Suprema Corte de Justicia, donde se determinan como funciones del procurador intervenir en todos los negocios que, siendo ventilados en la Corte, implicaran algún interés en la hacienda pública. Es decir, la figura del Procurador General de nueva cuenta se remite solamente al tema de contribuciones, a la parte fiscal, como hoy la conocemos. Sin embargo, estamos hablando del fiscal como tal. El procurador como tal, como fue nombrado, adscrito a la Suprema Corte, ya empieza a tener actividad en la investigación de delitos, es decir, en la parte de carácter penal. Y no solamente en la parte penal, es la primera ocasión en la que también se empieza a tener investigación en la parte de responsabilidades de los servidores públicos. Es decir, este es el origen de lo que hoy conocemos como la Secretaría de la Función Pública, y el preámbulo, estamos hablando hace más de 100 años, compañeros, el preámbulo de lo que podría hoy considerarse como el Sistema Nacional Anticorrupción, digamos que con un granito de arena de cuando comenzó entonces. Yo creo que jamás se imaginaron la necesidad de tener, como hoy tenemos, un Sistema Nacional Anticorrupción, y lo que nos falta por hacer. Finalmente, dentro de estas grandes reformas, se modifica en la Suprema Corte de Justicia y solamente quedan dentro de la Suprema Corte de Justicia los ministros. Ya no existe más en 1900 la figura del fiscal ni del Procurador General de la República. En este caso se le dan las facultades para que auxilie a la administración de la justicia el procurador. ¿Cómo? En la parte de la investigación, no en la parte de dictar sentencias, de administrar justicia, sino solamente en la investigación. No solamente se limita, se excluye del término constitucional, del texto constitucional, la figura dentro de la Suprema Corte de Justicia, sino se les dan distintas facultades y atribuciones. La prensa de entonces, hay un periódico muy conocido de entonces, en el año de 1900, que se le llamó El Globo, pero también de Regeneración, de los hermanos Flores Magón, fueron los que incluso avisaron con anticipación sobre la necesidad de modificar el sistema jurídico de nuestro país, porque veían, ellos, como ustedes saben, son gente que evolucionó a su tiempo y fueron unos grandes luchadores sociales, y veían desde entonces que una de las modificaciones más importantes que más impactan en la sociedad tiene que ver, por supuesto, con el tema de la justicia. Finalmente, en la primera parte de 1900, llegaron al Congreso de la Unión los pronunciamientos aprobatorios de 24 legislaturas de todo el país, donde se aprobaba la modificación constitucional para la creación de la Procuraduría General de la República, principalmente en los textos de los artículos 91 y 96. Finalmente, el 22 de mayo de 1900 se promulgó el decreto de reformas constitucionales y se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 1900. Se establece así entonces una modificación de fondo a la organización de la Suprema Corte de Justicia, donde dice que se va a componer de 15 ministros y funcionará en tribunal pleno o en salas de manera que establezca la propia legislación. También señala por primera ocasión, estamos hablando hace 117 años, que la ley va a establecer y organizar los tribunales de circuito, los juzgados de circuito y el Ministerio Público de la Federación. Esta es la primera ocasión, hace 117 años, que se hace referencia a la creación del Ministerio Público Federal.
Los funcionarios del Ministerio Público y el Procurador General de la República, que ha de presidirlo, es decir, se menciona por primera ocasión que el Procurador es el que preside la institución del Ministerio Público como tal. Serán nombrados por el Ejecutivo. Las reformas anteriores comenzarán a regir al expirar el periodo para el que fueron electos los actuales fiscal y procurador general. Lo quiero señalar, que fueron electos, es decir, son elegidos por el órgano legislativo, sin embargo, designados por el presidente en turno. Es decir, tenían la posibilidad de tener el visto bueno del legislativo, y es la primera ocasión también que se da ese visto bueno por parte, vamos a hablarlo de una forma, es una designación democrática donde participa otro poder distinto al Ejecutivo. Así pues nace la Procuraduría General de la República como resultado de más de 50 años de esfuerzo por adoptar a nivel federal el modelo francés, por supuesto el español, y superando la herencia española que nos transmitiera la colonia de la Fiscalía y todos sus promotores. El licenciado Rafael Rebollar, que fue un connotado abogado, que además parte de ese legado de juristas tiene que ver con muchos de sus descendientes al día de hoy, siguen siendo parte de nuestra universidad. Nuestro notario 235, Fernando Dávila Rebollar, es bisnieto del licenciado Rafael Rebollar. Tengo el honor de conocerlo y ser su amigo, y créanme que son gente que realmente se ha comprometido y se comprometió con Rafael Rebollar a la creación de esta Procuraduría. Imaginen ustedes tener el honor de ser el primer Procurador General de la República. Tenía los mismos requisitos que ya hemos mencionado en varias ocasiones, pero aquí con una particularidad. Se empiezan a dar también las formas de no tener una cuota de carácter político, es decir, en este caso no pertenecer al Estado eclesiástico. En aquel entonces, como ustedes saben, los partidos políticos no existían, sin embargo, no existían como hoy los conocemos, más bien dicho. Sin embargo, un factor de poder muy importante entonces era el poder eclesiástico, y una de las principales características para poder ser Procurador General de la República es no pertenecer a esta forma de poder. ¿Por qué? Por el conflicto de intereses que esto puede traer. Y hoy, de nueva cuenta, nos encontramos en esa misma discusión de que quienes encabecen esa posición como Fiscal General de la República o cualquiera de los fiscales especializados no pertenezcan a ningún partido político, no pertenezcan a ningún grupo de poder, y por el contrario, se sientan identificados con la ciudadanía. El procurador entonces tenía 3 agentes del Ministerio Público Federal. Junto con ellos estaban adscritos estos juzgados de distrito y tribunales de circuito. Para ser Ministerio Público Federal se requería ser ciudadano mexicano. Fíjense, ya no hay un requisito de ser mexicano por nacimiento, que eso ya era inherente, sino ciudadano mexicano, en el cual incluso no se menciona una edad, simplemente ciudadano mexicano que tuviera una mayoría de edad conforme la Constitución lo establecía. También tendría que ser abogado, no pertenecer también al Estado eclesiástico, etc. ¿Cuáles eran las facultades que tenía el procurador entonces? En principio no se establecía en la Constitución, sino en el Código de Procedimientos Federales. Ese Código de Procedimientos, donde establecía las funciones del Procurador General de la República, dentro de sus funciones estaba la de demandar y contestar demandas, pedir en los negocios de la Suprema Corte, conocida desde la primera instancia, es decir, la controversia de un Estado a otro y en los que la Federación fuera parte. Formular el llamado pedimento por sí o por medio de la gente que designara, que designara entre los que estaban adscritos. Los juicios de amparo y la revisión de estos, que correspondían siempre resolver al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en las controversias determinadas en el artículo 100 de la Constitución. En fin, una serie de atribuciones que sí, evidentemente, eran de representación del Estado mexicano, pero comenzaba también el nacimiento de la representación social. Les decía yo a ustedes acerca de todas las facultades. Voy a mencionar solamente las más importantes. La principal es la de interponer y proseguir en tiempo y forma los recursos que procedieran, y además un informe mensual. Aquí es la primera vez que se da el tema de la rendición de cuentas.
que es cuando el Procurador General de la República, le vuelvo a insistir, hace 117 años, dentro de sus obligaciones legales, comienza a dar un informe mensual hacia el Congreso de la Unión. Es la primera ocasión que alguien con este nivel dentro del Estado mexicano le es llamado a cuentas. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? No solamente en la parte sustantiva de su actividad, sino el uso de sus recursos, los recursos materiales, los recursos humanos y por supuesto la efectividad en la función que está desarrollando. Aquí podemos ver cuántos presidentes de la República a partir de Lázaro Cárdenas han pasado hasta nuestra fecha. Es importante decir que en estos 117 años de evolución de la Procuraduría General de la República, una de las más importantes es la reforma de 1994, donde se introdujeron cambios importantísimos en la Procuraduría General de la República. La primera de ellas, la ratificación del Senado de la República en la designación del procurador. Eso anteriormente era una simple designación y no lo tenían que avalar ningún otro cuerpo, ninguna otra parte del Estado mexicano. En este caso, no solamente se le da esta designación y aceptación por parte del Senado de la República o rechazo de parte del Senado de la República, sino se le da participación en las controversias y en las acciones de inconstitucionalidad. También en esta reforma de 1994 se le dan 3 funciones esenciales: la investigación y persecución de los delitos de manera exclusiva de carácter federal, la vigilancia de la regularidad constitucional y de la legalidad, al ser parte permanente en todos los juicios de amparo y mediante la intervención en las controversias y acciones de inconstitucionalidad, así como a través del ejercicio de su facultad para denunciar ante la Suprema Corte de Justicia las contradicciones de tesis y solicitar la atracción en los juicios de amparo. Y por supuesto la representación jurídica de la Federación y la intervención con tal carácter en las controversias y que sean parte los diplomáticos o cónsules generales. Estamos hablando en materia federal, compañeros. Ahora, pasando ya a la transformación de la Procuraduría General de la República al tema que nos ocupa. ¿Cómo y por qué se transforma la Procuraduría General de la República hacia la Fiscalía General de la República? La reforma político-electoral, una de las reformas más importantes en las últimas décadas, del 10 de mayo de 2014, transforma al Ministerio Público de la Federación con el texto de autónomo. Al momento que se le da autonomía al Ministerio Público, a la Fiscalía General de la República, se modifica esa dependencia innata que tenía del Poder Ejecutivo. Esto está en la Constitución. Sin embargo, nos encontramos, y veremos más adelante, una serie de iniciativas de todos los partidos políticos para fortalecer esta idea de no solamente la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, sino la modificación constitucional que avale esa modificación a esa ley secundaria de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, que es la parte más importante. Esta autonomía tiene que ver con una autonomía de carácter política, financiera y de gestión, porque si estamos hablando que hoy se nos han sumado una serie de fenómenos sociales y de conducta terribles, principalmente hablando de la impunidad y la corrupción, ¿cómo podemos pensar que una institución que hoy está agotada institucionalmente hablando, como es la Procuraduría General de la República, cómo podemos pensar que puede tener la misma efectividad que hace 117 años, cuando hoy estamos sumidos en una falta o ausencia de Estado de Derecho? Una enorme impunidad y desafortunadamente una rampante corrupción. Si no se modifica desde el fondo, en la Constitución, la propuesta de la Fiscalía General de la República, nos vamos a encontrar con un acto de simulación. El artículo 102, en la sección A de esta Constitución política vigente de nuestro país, contempla un nuevo procedimiento para designar al nuevo fiscal por un periodo de 9 años
y además igualmente contempla que ese fiscal general pueda nombrar y remover a los fiscales en materia de delitos electorales y combate a la corrupción. Hoy, al día 30 de septiembre, que estamos el día de hoy, esto está vigente, todavía no se ha modificado, aún con los medios de comunicación y con el oportunismo político que ha habido de una y otra forma, como lo hemos visto, esto sigue exactamente igual en la Constitución. Veremos un poco más adelante las iniciativas para modificar no solamente este 102 constitucional, sino un transitorio, que es el 16º. Ese artículo, perdón, esa reforma constitucional en ese artículo 16º señala lo siguiente, que las adiciones, reformas y derogaciones entran en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias, es decir, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que expida el Congreso de la Unión, necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República. Pero aquí viene el punto más importante y que ha sido el punto de conflicto. El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, quedará designado por virtud de este decreto fiscal general de la República, que establece el artículo 102, es decir, 9 años, sin perjuicio del procedimiento de remoción previsto en la fracción cuarta de dicho artículo. Les decía yo que esta es la gran controversia, porque hoy como está, el procurador actual pasaría de manera automática a ser el fiscal general de la República. Hoy está vigente en la Constitución. Sin embargo, ya hay iniciativas desde el año pasado donde la Presidencia de la República envió una iniciativa para evitar esta aplicación del mecanismo automático de la posición del procurador al fiscal de la República. También prácticamente todos los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil han enviado estas mismas iniciativas y hoy están en discusión en la Comisión de Justicia y de puntos constitucionales también para la modificación de esas reformas constitucionales donde efectivamente se hacía esa posibilidad que pudiera ser el Procurador Fiscal General de la República. Creo que ya estamos en tiempo, ¿verdad? ¿No? Y quiero platicarles brevemente a qué se refiere cada una de estas iniciativas. Les voy a señalar muy brevemente porque son muy extensas, pero son, les decía ya, de prácticamente todos los partidos políticos, donde todos coincidimos, incluso los ciudadanos, que debería de ser modificada esa estructura legal y darle certeza a la ciudadanía. Si estamos hablando de una institución que se fue modificando hace 117 años, en un periodo ordinario, veo verdaderamente complicado y hasta un tanto cuanto irresponsable tener una legislación que modifique sustancialmente a la Procuraduría General de la República y crearle una nueva institución con base cero. Es decir, algunos piensan que todos los servidores públicos de la Procuraduría deben de quedarse ahí hasta que se extinga y crear una institución nueva con personal nuevo. Tendríamos que esperar a que se capacite ese personal nuevo y esperarnos muchos años para que pueda funcionar una institución de esa naturaleza. Por supuesto no estaría yo de acuerdo. Yo creo que tenemos que tomar lo mejor de la institución de la Procuraduría General de la República, fortalecer los controles de transparencia, de permanencia, por supuesto la capacitación de estos servidores públicos para que puedan pertenecer a esta nueva institución como funciona en cualquier institución novedosa. Les decía a ustedes, voy a mencionarlo muy brevemente, pero por ejemplo del Partido del Trabajo se propone incluir en este artículo 102 a una fiscalía especializada en materia de libertad de expresión. También de estas dos fiscalías especializadas, las electorales y combate a la corrupción, que sean nombrados y removidos por mayoría calificada por el Senado de la República. También otra propuesta de algunos senadores que no tienen partido, señalan que se le tiene que dar autonomía plena a la Fiscalía General de la República y también a los fiscales especializados, es decir, que no dependan del Fiscal General de la República. Es muy discutible, como les digo, cada una de esas posturas. Sin embargo, creo que el tiempo nos apremia, desafortunadamente. Voy a hacer muy breve ya en la conclusión de esta exposición.
me quiero ir a la parte de la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Como ustedes saben, hay dos conglomerados, dos colectivos de las organizaciones de la sociedad civil, uno que se llama Vamos por Más y otro que se llama Fiscalía que Sirva. Se fusionaron e hicieron un hashtag que se llama Vamos por una Fiscalía que Sirva. En términos generales, este colectivo ciudadano ha logrado un proceso público de designación que quiere ser escuchado y que se tome en cuenta no solamente por parte del Senado de la República, sino que se concientice a la sociedad entera y que se garantice la elección de una persona con base en su independencia, sus méritos y su prestigio, y lograr un diseño institucional para una nueva fiscalía que prometa un cambio sustantivo respecto de la propia Procuraduría General de la República y lograr reducir con ello la impunidad de los delitos de alto impacto. Este colectivo de la sociedad civil ha convocado a un diálogo nacional y mesas de trabajo para poder diseñar una mejor institución. ¿Por qué se debe de sustituir a la PGR y crear una Fiscalía General de la República? En principio, hay una encuesta del INEGI que señala que el 43% de los ciudadanos tienen poca o nula confianza en la actual Procuraduría General de la República. El Ministerio Público de la Federación debe de iniciar una nueva etapa bajo reglas institucionales que incentiven mejores resultados en su gestión. Por supuesto, con lo que empecé, el Sistema Nacional Anticorrupción está inconcluso por la falta de nombramiento del fiscal anticorrupción y que siga siendo sustituido por el procurador actual. Por supuesto, esta ausencia en esta posición del Sistema Nacional Anticorrupción nos tiene detenidos en el combate frontal contra este terrible mal que es la corrupción. La crítica respecto a este modelo de la Fiscalía Anticorrupción tiene que ver, por supuesto, con el tema del fortalecimiento legislativo hacia esa Fiscalía Anticorrupción. Pero yo creo que la corrupción no puede esperar más su combate. Yo creo que es necesario que se designe al fiscal anticorrupción, se enfrente de manera especializada a este tipo de conductas y de manera paralela se le siga fortaleciendo en esa figura. Y por supuesto, si estamos ya en una reforma constitucional de esta envergadura, eventualmente se le tendría que dar no solamente mayor fortaleza en sus funciones, sino una amplitud en los términos que tendría que operar, porque el primer fiscal anticorrupción terminaría su gestión en noviembre de 2018. Entonces prácticamente es menos de un poquito más de un año que tendría esta función. Por último, quiero simplemente hacer un mensaje relacionado con este tema de la corrupción, que yo le he denominado la gesta anticorrupción. Yo considero que una forma eficiente de afrontar una crisis es en principio reconociendo que se tiene. Evitar una crítica generalizada o evadir una problemática no es una conducta eficaz, sobre todo cuando se es una minoría, quien cree lo contrario a este grueso social. Nuestro país ha despertado de un largo letargo después de 100 años de haberse contemplado un capítulo en nuestra Constitución Federal donde se señalan las facultades, atribuciones y responsabilidades de los servidores públicos que por fin, con mucha mayor amplitud que los esfuerzos e intentos fallidos del pasado, hoy contamos con un Sistema Nacional Anticorrupción, esquema que tiene como antecedente la modificación de 19 artículos constitucionales y la reforma y emisión de 7 leyes federales secundarias que dan sustento para la articulación de 7 instancias del Estado mexicano que dan nacimiento al Sistema Nacional Anticorrupción, también integrado por cada uno de los sistemas locales de cada entidad federativa. El Sistema Nacional Anticorrupción es una política pública de largo alcance y de enorme expectativa social, de esperanza y de titánicos retos. Hoy no se puede pensar en ninguna acción del Estado sin contemplar la naturaleza y la tutela de la política anticorrupción. La armonización permanente de las actividades sustantivas de cada una de las instancias que integran el Sistema Nacional Anticorrupción, como el Comité de Participación Ciudadana, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Datos Personales y el Consejo de la Judicatura Federal, todos integrados en el Comité Coordinador, son la máxima figura del propio sistema y su coordinación será el éxito de la lucha institucional anticorrupción.
El Sistema Nacional Anticorrupción es el ente del Estado mexicano que diseñará todas las políticas necesarias para poner diques a las malas prácticas, tanto en la parte preventiva de difusión de la cultura anticorrupción y de la denuncia, y por supuesto la cultura de la legalidad. Estamos construyendo un nuevo país con estructuras jurídicas impensables hace 30 años. Así ha sucedido con la edificación de la libertad de expresión. Imposible pensar en la libertad de expresión hace 70 años, y menos aún con la democracia participativa y de competencia electoral real. Imposible que lo hubiéramos pensado eso hace 70 años. El primer paso es reconocer que tenemos un problema, que es el problema de la corrupción y de la impunidad. Tenemos que seguir reconociendo que el Sistema Nacional Anticorrupción no va a resolver el problema de la corrupción y de la impunidad, pero es el primer paso de cientos por venir. Por un porvenir generacional, hoy consideramos apátridas a los que no comulgan con la lucha institucional y social contra la corrupción. Nuestra gesta anticorrupción no reconoce colores, ni regímenes, ni ideologías, mucho menos credos o preferencias sexuales. La corrupción es inherente a la conducta del ser humano. Su propagación, propaganda y tolerancia, aparte de inmoral, es ilegal, es deleznable, es mortal. La corrupción mata. La corrupción comete atrocidades. Solo recordemos a los 49 bebés de Sonora, de la guardería ABC. Recordemos a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a los 19 niños del Colegio Enrique Repsamen, a los 5 universitarios del Tecnológico de Monterrey y al resto de víctimas de los edificios colapsados el pasado 19 de septiembre. Estos edificios colapsados por losas de corrupción. Por supuesto, no olvidemos a los miles de desaparecidos en nuestro país, pero también no olvidemos a los que se han sumado a los cárteles del crimen organizado. También son mexicanos. Erraron el camino, por supuesto. Son producto del debilitamiento institucional, de la deshonra de algunos miembros de las Fuerzas Armadas, de algunos miembros de esas Fuerzas Armadas y de la crisis de liderazgos. Y hablando de las crisis de liderazgos, esa es una de las peores crisis que tenemos en nuestro país. La falta de seriedad, la falta de tomarse las cosas con madurez, pero principalmente la ausencia de credibilidad. Es la peor de las crisis que tenemos, la ausencia de líderes. Los estudiantes y profesionistas tienen un enorme reto y llevan gran parte de esta responsabilidad, pues en el principio de la probidad y de la ética está el cuidado de los clientes, de los empleados y empleadores. Las omisiones, las simulaciones o las asesorías que contribuyan a una conducta fraudulenta también son una forma de corrupción. Amigas, amigos, nuestro México es sinónimo de riqueza, de abundancia. Tenemos 2 litorales únicos en el planeta, climas extraordinarios, jóvenes y niños llenos de vida, con ganas de crecer, con ganas de respetar, con ganas de hacer un país distinto, un México diferente. Para mí es un gran honor ser mexicano, pero ser un buen mexicano. También para mí es un gran orgullo ser universitario. Necesitamos replicar y reproducir un cambio de conducta, vernos a nosotros mismos como producto de una gran nación, vernos y gritar con energía que todos hemos coincidido en que podemos hacer más por nuestros paisanos, por nuestros mexicanos, por nosotros mismos. Tenemos que darnos cuenta que es un tema de conveniencia y de supervivencia nacional. Queremos todos un México correcto y no corrupto. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Ricardo Real Portero la invitación del día de hoy y sobre todo el profundo conocimiento que tiene de la Procuraduría General de la República y desde luego que a su paso a la Fiscalía General de la República. Le voy a nombre del doctor Gonzalo Bustamante, él me ha instruido para que tengamos un reconocimiento al que voy a permitir la lectura. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México
otorga y presenta el reconocimiento al maestro Ricardo Peralta Saucedo por su destacada participación como ponente en la conferencia de la PGR de la Fiscalía General de la República, disertada el 20 de septiembre de 2017 en el Auditorio Isidro Favela de la Facultad de Derecho. Por mi gracia, verdad espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, septiembre de 2017, doctor Ricardo Bustamante, firma doctor Ricardo Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Maestro, muchas gracias. Felicidades. Y a todos ustedes les invitamos a que continúen con nosotros. Tenemos una conferencia a cargo del licenciado Isaac Ramírez Guerrero.